Buenos días, mi nombre es Margarita Roel, historiadora del arte de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la octava sesión del programa de Historia y Arte Peruano, bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno al arte peruano y a sus principales manifestaciones desde un enfoque histórico-cultural. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recordar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan por Facebook pueden hacer sus preguntas mediante comentarios. Agradeceremos que sus consultas sean precisas y breves. Y también que por favor que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados. Ahora, Omar Esquivel Ortiz es un licenciado en arte y magíster en arte peruano y latinoamericano con mención en historia del arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde el 2013 es investigador en el Instituto Seminario de Historia Rural Andina de Ciencias Sociales de la misma universidad y desde el 2020 colabora con ProLima en las investigaciones históricas de los monumentos públicos del Centro Histórico de Lima. Sus temas de investigación se centran en expresiones artísticas del Virreinato y de la República. Ha publicado los siguientes libros: Un retrato de Bolívar, estudio introductorio de la obra del pintor afroperuano Pablo Rojas; La Fontana de Tacna, origen y recuperación de un monumento nacional; El censo cívico de 1826, el documento; Censo cívico de 1826, alcaldes, comisarios e inspectores de barrio; y Marcelo Cabello, maestro grabador limeño, además de artículos sobre arte virreinal desde el 2018 al 2019, y arte del siglo XX desde el 2021 al 2020, desde el 2011 al 2021, e historia electoral, el 2017. A continuación, damos la bienvenida al magíster Omar Esquivel Ortiz, quien nos presentará la conferencia Un retrato mestizo de Bolívar, introducción a la obra del pintor afroperuano Pablo Rojas. Con ustedes, Omar Esquivel. Gracias Margarita. Muy buenos días a todos. Gracias Margarita, gracias a la Biblioteca Nacional por confiar este espacio para que pueda divulgar una de las primeras investigaciones que pude concretar y que en realidad me introdujo en el medio académico que el día de hoy me desenvuelvo. Se trata sobre la tesis de licenciatura que defendí en el año 2015. La idea es mostrar los resultados de esta investigación, ya que en su momento no tuvieron tanta divulgación, así que este es el espacio adecuado y dentro del contexto del Bicentenario, ya que se trata de un retrato que fue hecho en vida del libertador Simón Bolívar en el año 1825. Bueno, esta investigación tomó 3 años, desde 2002 hasta el 2015, se materializó en una tesis de licenciatura y muy pronto en la publicación en formato de libro. En el 2015 en su primera edición y en el 2021 en su segunda edición corregida y también ampliada. La idea es mostrar los resultados de esta investigación que apuntan específicamente a un cuadro. En su momento, en el 2015, no había, digamos, estudios que, a diferencia de las grandes obras de arte que, por ejemplo, ocurren en Europa, en Italia, en Francia, donde hay un estudio específico de una obra, pues este no existía en el caso del ámbito académico limeño. Entonces, esta fue una iniciativa para poder ir o abordar más allá de un solo retrato. Un retrato aborda más que al retratado, aborda más acerca de, por ejemplo, la intención que tuvo el artista de colocar determinados símbolos alrededor del retratado, la manera como se ha retratado, incluso la proyección de su sociedad a través de esa única imagen. El artista es un representante de su época y por lo tanto también esto se expresa en la imagen. Entonces va más allá de la imagen de Bolívar, esta investigación. Ahora, ¿por qué esta obra y por qué este pintor? Bueno, en un trabajo de fines de ciclo, de los últimos ciclos de la Universidad San Marcos, tuve la posibilidad de realizar la investigación de este cuadro que está todavía custodiado en el Museo de Pueblo Libre y que no tiene ni firma ni fecha.
eso de por sí era ya un atractivo para mí, sobre todo para saber quién era el autor, para indagar, sobre todo a partir de la buena factura que tenía este cuadro, empezar a analizar quién pudo ser el responsable o identificar quién pudo ser el responsable de esta obra. Y los principales elementos que llaman la atención de esta obra, con los ojos inocentes con los que vi, tratando de recordar esa inocencia, fueron dos elementos. Por ejemplo, en la parte del fondo, un vano detrás de un vano, está la escena de una batalla y que está identificada claramente con la batalla de Junín. En la revisión de fuentes secundarias, pues se puede identificar muy fácilmente que se trata de la batalla de Junín. Y al costado está acompañado de un niño, y este niño alza una cartela donde está inscrita la dedicatoria. La Municipalidad de Lima es la oferente, es la que se encargó de donar este cuadro. Por lo tanto, el contexto natural de este cuadro debió haber sido la Municipalidad de Lima. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué resultaba típico? Luego de hacer una revisión bastante general sobre la iconografía de Libertador de San Martín, perdón, de Bolívar, perdón, estos dos autores, apellidados Uribe White y Bulton, habían realizado una vasta recolección de todas las imágenes de Bolívar y en donde destacaba que la imagen de Bolívar con el uniforme rojo correspondía a una época, a 1823 y a 22. Y esto resulta bastante atípico porque está retratado en Lima con este mismo uniforme, pero en 1825. En 1825, cuando asume la presidencia dictatorial del Perú, Bolívar, aquí es donde cambia su imagen pública. Entonces, se trata de una imagen un poco ambigua, una que pertenece a 1825, pero a la vez tiene el uniforme de 1823. Por esa atipicidad es que también fue un atractivo para poder indagar acerca de este cuadro. Entonces, José Gil de Castro, por ejemplo, fue uno de los retratistas más importantes del Libertador y lo retrató en reiteradas ocasiones con este uniforme rojo. Ahora, otros pintores, como por ejemplo un pintor anónimo, también hace lo mismo. Llega 1825 y aquí es la diferencia entre la imagen un tanto imperial de Bolívar como la imagen de revolucionario y héroe de la independencia, como libertador. Esas son las dos imágenes que identifican a dos periodos diferentes. Incluso en 1830, justo en el año de su fallecimiento, tiene otro cuadro que es este, ¿no? Y que también continúa con la línea de 1825. Entonces tenemos dos imágenes de Bolívar, antes de 1825 y después de 1825. Bueno, después de 1825 es donde la iconografía del Libertador se hace incluso más conocida. Esta imagen de Bolívar es la que hasta hoy día creo permite identificarlo claramente digamos, en otros países como en Venezuela, en la misma Colombia y también en el Perú. Esta es la imagen representativa del Libertador, no exactamente la que vimos en el cuadro de Pablo Rojas. Por eso es que llama poderosamente la atención. Ahora, esta exposición se va a dividir en 5 partes para tenerlo bien estructurado y tener una claridad sobre lo que vamos a revisar. Lo primero es saber en qué contexto social Pablo Rojas vivió, ya que no estaba escrito hasta ese momento ni su biografía, ni tampoco este contexto en términos de arte, en materia de arte, en el periodo de independencia. Habían sí referencias muy, que les digo, básicas, pero no a profundidad. Por ejemplo, no se conocían hasta ese momento distintas biografías de los pintores que estaban vivos en el tiempo de Pablo Rojas. ¿Cómo se desenvolvió el pintor, por ejemplo? ¿Cuál fue su actividad, además de este cuadro? ¿Y cómo llegamos a identificar que este cuadro era de Pablo Rojas también? La segunda parte es saber quién fue Pablo Rojas, ¿no? Sobre todo su identidad dentro de la sociedad, porque estamos hablando de un momento en el que la sociedad tenía esta herencia muy fresca del virreinato, de estructurar la sociedad de manera estamentaria, es decir, a través del sistema de castas. Entonces fue interesante poder identificar cuál era esta raíz étnica de afrodescendiente de Pablo Rojas. La tercera es por qué, cuándo y para qué Rojas retrató a Simón Bolívar. ¿Cuál fue la finalidad de este cuadro? La cuarta parte es cómo resolvió Pablo Rojas el retrato de Bolívar. Y finalmente, la quinta parte, ¿qué significado tiene el retrato de Bolívar? Es decir, a través de un examen de sus símbolos y de sus atributos iconográficos. Bueno, empezamos con la primera. ¿En qué contexto social se dio este cuadro?
Debemos entender que estamos en un periodo de transición de virreinato a república. Los esquemas de mestizaje todavía están bastante vigentes, es decir, el sistema de castas. En el sistema de castas, esta es una imagen de ejemplo que fue pintada, atribuida a Cristóbal Lozano en 1770. Representa a una pareja, ¿no? Es, por un lado, un mulato y por otro lado está un español, y que tienen como hijo, como descendiente, a un cuarterón. ¿Por qué coloco esta imagen de ejemplo? Porque cuando identificamos la partida de nacimiento de Pablo Rojas, identificamos que está registrado como un cuarterón, ¿no? Entonces, para darnos una idea de cuál era su ubicación, su situación en este periodo. Además, los esquemas sociales del virreinato eran bastante rígidos en el sentido de no permitían la movilidad social de aquellos que tenían una ascendencia o indígena o afrodescendiente o africana, ¿no? Afroamericana, por ejemplo. Pensemos en el esquema de Gregorio de Cangas. Gregorio de Cangas, acá, según vemos en este esquema, se puede apreciar que la única raíz o rama genealógica que podría adaptarse e integrarse y ascender socialmente en el virreinato era la del mulato. Para Gregorio de Cangas, el problema del mulato era más bien la facilidad que éste podía tener de acuerdo a su blanqueamiento, o tanto en su quehacer, sea por un oficio, sea por una profesión, o también sea por una alianza matrimonial, ¿no? Entonces, la posibilidad más, la que tenía mayor probabilidad de ascenso era efectivamente la del mulato. Es por eso, y esto tal vez explica por qué a lo largo del siglo XVII y XVIII hay un registro de pintores, de activos sobre todo, que son afrodescendientes, o cuarterones, o quinterones, o mulatos, etc. Además, debemos de tener en cuenta que el gremio de pintores de Lima en ese momento, si bien tenía una actividad irregular, porque a veces está registrado en los documentos de la municipalidad, a veces parece inactivo y otras veces vuelve con fuerza, bueno, el gremio limeño de pintores de algún modo estratificaba los méritos de los pintores. Por ejemplo, tenemos unas categorías como maestro, como pintor o maestro pintor, que son bastante diferenciadas, profesor, que llega a ser un mérito aún más amplio, es decir, más alto en la carrera de un pintor, que no necesariamente es sinónimo de enseñanza, ¿no? El profesor era aquel que tenía la capacidad de poder llevar a cabo una obra bien lograda. Es más un mérito estético, un mérito técnico. Y por otra parte, el retratista, que a veces los retratistas eran profesores, pero no todos los profesores eran retratistas. No, los retratistas eran aquellos que desempeñaban su labor efectivamente en el género del retrato. Y a lo largo del siglo XVIII al XIX, este género es el que más predomina, sobre todo en las élites criollas y también españolas. ¿Por qué? Porque se trata de una época en la que crece el pensamiento liberal y el individualismo también crece, y digamos, la forma en la que hay un culto hacia la persona al margen de las normas morales, del código ético religioso o también político, había un crecimiento de la voluntad personal del individuo, del ciudadano, ¿no? Entonces, por eso es que el retratista se volvió en una rama de la pintura bastante prestigiosa, ¿no? Y en ese sentido, Pablo Rojas, así como algunos de sus contemporáneos, ejercían el retrato, ¿no? No solamente la pintura, que podría ser la pintura religiosa, la pintura también de espacios, es decir, de paredes. Y no me refiero a paredes de colores llanos. Antiguamente, en la época de virreinato, en la época republicana, la pintura implicaba también ornamentación, incluso un trampantojo, un trompe-l'œil, es decir, una trampa al ojo para que se pueda, qué sé yo, como estamos viendo en las últimas calas que se están explorando en los templos de Santa Rosa, que hay un efecto que imita al ladrillo, pero no es ladrillo, ¿no? Entonces, esta pintura de exteriores y interiores la resolvían todos los pintores del gremio. Entonces, para que se entienda que la actividad de los pintores era bastante amplia. Hay etnias. Al momento de hacer el estudio biográfico, genealógico, se pudo, a ver si, ok, listo.
Al momento que de todos los pintores, o por ejemplo, tenemos en otro lado la etnia mestiza o también indígena, es decir, mestizo me refiero a aquel descendiente de español con indígena o puramente indígena, hasta caciques, es el caso de Julián Jayo, que fue cacique de Pachacamac y Lurín, o Eusebio Paz o Felipe V. Ahora, estas tres etnias no quiere decir que estaban conflictuadas entre sí, al contrario, incluso los pintores mestizos, los pintores indígenas colaboraban con los pintores criollos. Incluso había había una sinergia, había un intercambio estilístico, y eso se va a notar cuando revisemos muy rápidamente las obras que estamos proyectando. Por ejemplo, José del Pozo, que llegó con la expedición Malaspina al Perú. Primero hizo su paso por Chile y él tiene un vasto repertorio de registros de la naturaleza, registros hoy día califican como registros antropológicos, pero es un registro de las tradiciones, las costumbres, de los paisajes, las especies. Esta expedición científica Malaspina llegó al Perú y fue en el Perú donde José del Pozo se quedó. De esto hay una tesis bastante importante que fue desarrollada por Antonio Lin hace pocos años y bueno, gracias a eso se sabe la recopilación de las obras de José del Pozo. Entonces, José del Pozo es incluso uno de los principales introductores de la enseñanza particular. Antes no había, si bien había gremios de pintores que de una manera convivencial enseñaban la pintura y esto se transmitía de generación en generación, no existía la manera académica de enseñanza lectiva por horas y de una manera particular, es decir, un profesor particular en su domicilio enseñando pintura. Esto recién llega con José del Pozo. Y también polifacético Matías Maestro, que era músico, arquitecto, también era una suerte de contador allá en España, y cuando llega a Lima es donde desarrolla la mayor reforma a nivel arquitectónico de la ciudad. Ahora, como pintor, él desarrolla una línea pictórica, colorista, y lo que se ve en sus obras es efectivamente en retratos de los Hierro Rojas. Ahora, por otra parte están los pintores indígenas, y cito el caso de Julián Jayo, que es un caso bastante importante porque a él lo convocan para que pueda pintar los 31 lienzos que conforman la serie geográfica de San Pedro Nolasco en el convento de la Merced en Lima. Aquí tenemos varias imágenes, estas imágenes son de gran formato. Cuando uno amplía los detalles, uno puede observar la técnica colorista y sobre todo el buen manejo del dibujo con perspectiva, ¿no? Aquí ya con Julián Jayo se introduce, y con Pedro Díaz se introduce mucho más el uso riguroso de la perspectiva, ¿no? Es decir, la pintura academicista. Ahora, claro, no estamos hablando de una academia per se en Lima, sino más bien de imitar estos, o al menos emular esta ausencia de una academia. Se debe recordar que en Nueva España, en México, ya se había establecido una academia de Bellas Artes. En Lima no, sino hasta 1918, ¿no? Con la Escuela de Bellas Artes. Entonces, esta ausencia de leyes, de normas que rijan el arte, fue suplida por aquellos que aspiraban a tener un tipo de pintura clasicista, ¿no? Y es el caso de Julián Jayo y Pedro Díaz, los dos más importantes antes de 1800, activos antes de 1800. Y bueno, por ahí tenemos también
la pintura de José Gil de Castro, ¿no? Evidentemente el pintor de los Libertadores, el especialista en retratos, es quien nos deja la mayor cantidad de imágenes de los responsables de las corrientes libertadoras, sobre todo del sur, ¿no? Porque él habitó mucho tiempo en Chile, fue el jefe del gremio o el maestro mayor del gremio de pintores de Santiago de Chile. Y a su regreso, es decir, con la expedición Libertadora del Sur, él llega a Lima y aquí se establece y también fallece en Lima. Y nos deja una serie de retratos importantísimos, ¿no? En medio de este contexto es que también se desarrolla la obra de Pablo Rojas. Bien, entonces, tenemos también pintores afrodescendientes, como los que he mencionado, José Gil de Castro, Mariano Carrillo y Pablo Rojas, esta tríada. A esta se puede sumar Marcelo Cabello. Marcelo Cabello fue un grabador que también fue afrodescendiente y estuvo muy involucrado con la pintura. Es decir, él llevaba al grabado las pinturas que hacían sus contemporáneos. Ahora, todo esto es para comprender la situación de los pintores. La pintura está escrita por historiadores, bueno, la historia de la pintura de esta época está escrita por historiadores que han seleccionado las piezas que tienen un mérito determinado. El gran detalle de esta selección es que dejan de lado muchas de las obras que corresponden más bien al grueso, a la mayor cantidad de encargos que recibieron los pintores. No todos los pintores realizaban retratos todos los días o todos los meses. Ellos más bien se debían a trabajos menestrales. Nosotros le denominamos en esta investigación trabajos menestrales porque no eran precisamente los de pintura sobre caballete, sino eran pinturas decorativas o hasta incluso de arreglos estéticos en el interior, que implicaba colgado de telas, colgado de lámparas, ensambles de arcos funerarios. Ellos participaban en todo lo posible, ¿no? Y a eso se le denomina, o bueno, lo denominamos en esta investigación como obras menestrales. Así, por ejemplo, los pintores citados que tienen pinturas de gran formato, bueno, se tienen que incluir las obras que, por ejemplo, hizo Julián Jayo para la refacción del Coliseo de Comedias, o, por ejemplo, José Alarcón, la pintura del cielo raso, es decir, pintó en la habitación del virrey, bueno, pintó el cielo raso. Francisco Antañón iluminó, limpió y trasladó muebles en 1790. De esto todo hay registro en boletas de pago, ¿no? Y esas boletas de pago nos sirven sobre todo para saber de qué subsistían los pintores. No exactamente eran de estos encargos que hoy día se conservan gracias a los museos o a los coleccionistas. Por otra parte, tenemos en el siglo XIX pintores como Felipe V, José María Landaburu, Marcelo Cabello también, que se encargó de hacer membretados documentos oficiales. Es decir, no solamente era el grabador era aquel que hacía la matriz, sino también imprimía, ¿no? Entonces era una forma anexa de poder subsistir en su quehacer. Y Pablo Rojas, en este caso, gracias a los alcances que nos ofreció Antonio Holguín, sabemos que no solo hizo la pintura de las paredes del Real Tribunal del Consulado, sino también la pintura del escudo de armas del protectorado, fue tasador de bienes. Esa es por ejemplo, una dedicación alternativa a la de ser pintor, el asumir una autoría de peritaje para poder tasar, para poder determinar el costo de las obras, sean pinturas, esculturas u objetos en general, hasta joyas o hasta telas, es decir, hasta prendas, hasta ropa. Pablo Rojas también se encargó de la decoración de la sala peruana del Teatro Principal en 1840. ¿No? Entonces, incluso con estos años de actividad nos damos una idea, un margen de actividad del pintor. Y así podemos seguir citando más obras menestrales. Ahora, de estas casi ninguna ha subsistido, porque eran objetos utilitarios o que formaban parte del día a día institucional o tal vez íntimo de los comitentes, sean criollos o hispanos. Pero felizmente se pudo conservar este lienzo, que es los cuadros cronológicos de los alcaldes. En el Museo de Pueblo Libre se conserva este lienzo, ya ha sido tratado por ha atravesado un proceso de restauración. Y lo que se ve aquí es previo a la restauración, y lo que se demuestra es cómo la pintura sí incorporaba también sus técnicas a la representación textual, ¿no? Por ejemplo, una cronología de alcaldes. Si vamos a la beneficencia pública, están los directores de la beneficencia y están estos cuadros de una manera muy parecida. Si vamos
al Palacio de Gobierno, también a las facultades de San Fernando, en la Universidad de San Marcos, también vemos este tipo de cuadros, o incluso en la casona de San Marcos, ¿no? Están los rectores de la universidad, era porque se requerían los servicios de alguien que supiera la técnica del óleo, y la única manera para hacer estos carteles era a través de los pintores. Entonces es una de las poquísimas que han quedado, de estas obras menestrales que han quedado de la época de Pablo Rojas. De esta manera ya nos damos cuenta cómo los pintores estaban divididos por etnias, además había una colaboración entre ellos, hasta había familiaridad. Pedro Díez, por ejemplo, fue el testigo de bodas de Julián Jayo, ¿no? O incluso hay una actividad solitaria, como el caso de José Gil de Castro, que no se sabe muy bien con quién estuvo relacionado, excepto con Pedro Díaz. Se asume que Pedro Díaz fue su maestro. Entonces, esta dinámica en la que también las obras de gran formato, las obras de formato clásico, es decir, retratos o pinturas religiosas, van de la mano con otra actividad que es más doméstica. Entonces, todo eso forma parte de la actividad del pintor en la época de independencia. Ahora, ¿quién fue Pablo Rojas? Bueno, Pablo Rojas tenía referencias biográficas hasta la fecha, hasta el 2015 que se desarrolló esta investigación, muy vagas, ¿no? Entre ellas destacan 3. De esta lista destacaron 3. Y es curioso porque destacaron precisamente las más antiguas, la de Francisco Lazo, la de Ricardo Palma, y mucho más tarde, en el 75, la de Teodoro Núñez Ureta, que estuvo a cargo de la publicación de una colección de libros del Banco de Crédito, si mal no me equivoco. Aquí, por ejemplo, una imagen. Y en esta colección de libros está incluida la obra de Pablo Rojas. Y ahí es donde se señala que Pablo Rojas es afrodescendiente. Pero no había documentación al respecto. Es decir, se intentó escribir una biografía, pero todavía resultaba escueta y poco clara para, digamos, para la experticia historiográfica, ¿no? Se necesitaba documentos. Entonces, las 2 referencias más importantes son las de Francisco Lazo. En primer lugar, él señala con una familiaridad con una cercanía bastante llamativa, que en un artículo bastante crítico, él no se refiere en términos positivos ni a Pablo Rojas ni a sus contemporáneos, porque él, digamos, siempre ha sido bastante polémico y bastante directo al momento de criticar algo que no le parece, ¿no? Francisco Lazo, en un artículo señala que la generación de pintores que le antecedió, es decir, la época del virreinato, era bastante decadente, ¿no? Porque solamente pintaba temas del contexto virreinal, ¿no? Y por eso era decadente. Entonces, entre los pintores que más o menos tenían un mérito, pues señala con dificultad de asumir o de aceptar este mérito a Pablito Rojas, ¿no? Y lo interesante es este diminutivo, ¿no? El diminutivo que connota una familiaridad, ¿no? Pablito Rojas, que nació con genio y murió sin haber hecho nada importante. Y esto resulta bastante interesante porque concede cierto mérito a pesar de la intención crítica de el artículo. Por otro lado tenemos a Ricardo Palma. En 1900 se publicó una de sus tradiciones, que fue la papa con ají. Esta tradición habla sobre una mujer llamada María Bascal, ¿no? Y para relatar la historia de María Bascal, él acude a un retrato, ¿no? Él empieza su relato cuando veía un cuadro de esta señora María Bascal. Y ahí se señala, ¿no?, que me detuve ante otro retrato de una mujer hecho por el humilde pintor peruano conocido por el maestro Pablito. Y nuevamente el diminutivo, ¿no? Entonces, parece que hubiera tenido una fama que hasta el día de hoy pues no ha sido del todo estudiada, a pesar de que hay pocas obras de Pablo Rojas, aunque ya están empezando a identificarse cada vez más, pues para ese momento no había un conocimiento pleno de Rojas. Bueno, además de toda la actividad que hemos podido registrar, además de los documentos que tiene registro, por ejemplo, en 1821, 28, 35, 25, 36, aparentemente en ese momento era la fecha más tardía, sobre todo en el 36, es donde firma su testamento, en la que podría haber fallecido. Hasta el día de hoy incluso no se sabe cuál fue su fecha de fallecimiento. Sí tenemos su fecha de nacimiento, su fecha de matrimonio, pero de su fallecimiento no se habla mucho, tampoco hemos podido identificar porque la data es amplísima, ¿no? Y también el rango cronológico de búsqueda es también amplísimo. Así que esas referencias que recabamos en ese momento nos dieron parámetros para poder hacer la búsqueda correspondiente en los archivos.
sabíamos que era un heredero afrodescendiente. Es decir, un afrodescendiente que había nacido y residido en Lima antes de 1800. ¿No? Porque si tiene una actividad de 1820, pues no lo va a pintar en la adolescencia, ¿no? Más bien es probable que hasta 1820 haya tenido ya 20 a 30 años. Entonces, probablemente antes de 1800. Falleció antes o tal vez después de 1836. Y con esos parámetros es que llegamos a encontrar que efectivamente en 1783 nació un cuarterón libre llamado Pablo Rojas, ¿no? Aquí está la imagen del documento y la transcripción correspondiente, ¿no? Lo interesante es que es incluso contemporáneo a José Gil de Castro casi por un año, ¿no? Casi tienen la misma edad. Y fue clasificado como cuarterón. En 1821, un mes antes incluso de la independencia, él contrae matrimonio, ¿no? Con Felipa Ceballos. Y en 1824, en uno de los secuestros que ocurre de Lima, porque Lima fue saqueada varias veces en el proceso de independencia, pues en uno de esos secuestros se le combina a la población para que haga una colecta pública, ¿no? Se combina una colecta y se registra como una especie de padrón de contribuciones a todos los que dieron esa colecta. Y entre ellos está identificado Pablo Rojas. Lo interesante aquí es que en 1824 fue catalogado como peruano. Peruano en 1824 era un eufemismo de indígena. Así que resulta muy llamativo que se le haya catalogado como peruano. En ese momento la manera en la que se catalogaba a las personas era a través de su apariencia física, a través de su apariencia de color, de piel, de sus facciones, etc. No había la rigurosidad que existe hoy día, ni tampoco la amplitud que tenemos hoy día en la percepción de los demás. En ese momento fue catalogado como peruano. Es decir, podemos darnos una idea de tal vez de las facciones mestizas que pudo tener Pablo Rojas. Y en 1835 declara su testamento. En el 36 hace un codicil. Bien, entonces aquí tenemos los rangos de actividad, ¿no? Nace en 1783, ese matrimonio en 1821, su testamento lo firma en 1835 y probablemente en 1836 haya sido su fallecimiento. Pero eso quedó en duda porque en la versión ampliada y corregida de esta investigación pudimos encontrar que él realizó un retrato de la bisnieta del virrey Amat y Junyent. Y esto fue hecho bajo firma del mismo pintor en 1842. Así que el dato que incluso Ricardo Palma nos señala, él dice tener en cuenta que tenía entendido de que falleció más o menos en el tiempo de la batalla de La Palma. Y esta batalla de La Palma ocurre en 1855. Así que esta referencia, si bien es un poco vaga, e incluso también, por si acaso, siempre es bueno tomar a Ricardo Palma como tanto literatura, pero también como un documento histórico, pero siempre con cuidado, ¿no? Porque hay mucha creatividad, y esa creatividad hace de que los datos a veces sean tomados de una manera referencial únicamente. Entonces, en 1855 podría haber sido la fecha en la que falleció. Lo interesante es que alarga un poco más, bastante más la actividad de Pablo Rojas. Bueno, ahora vamos a la tercera parte. ¿Por qué, cuándo y para qué Pablo Rojas retrató a Simón Bolívar? Para esto hay que tener en cuenta, aquí necesito que tal vez me acompañen en el sentido de tener presente un principio metodológico en la historia del arte. Para mí en ese momento fue una revelación saber que existía algo como lo que denomina Otto Pack forma de compromiso. ¿Qué significa la forma de compromiso? Que más allá de poder interpretar subjetivamente una obra de arte, sea del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, en realidad hay funciones que tienen las obras que fueron creadas con un propósito, tanto en la vida personal como en la sociedad. Entonces, la idea es no solamente identificar a través de documentos cuál es la intención de este encargo, ¿no? Estamos hablando de una época donde era más plausible encontrar la finalidad de las obras de arte a través de documentos, sino también a través de su forma de representación. Entonces, la documentación y la forma de representación, es decir, la obra en sí, son dos caminos que nos van a hacer llegar a entender la obra. Vuelvo a repetir, esta investigación está específicamente abocada a la obra, ¿no? Entonces, la forma de compromiso es cómo la plástica o la imagen pintada deben de adaptarse a la estructura del objeto.
y la cual posee una organización que, aunque ilimitadamente modificable, está vinculada siempre con una finalidad. En otras palabras, a Bolívar se le trató de una manera porque cumplía con un fin. Y es más, el cuadro cumplía un fin histórico y simbólico en su momento. Entonces, primero, como punto de partida metodológico de análisis para una obra de arte, siempre es necesario abordar este punto para no divagar y caer en interpretaciones que no se sujetan a los hechos, ¿no? Entonces, la forma de compromiso. La forma de compromiso está vinculada con las condiciones históricas, y las condiciones históricas, en este caso, deben ser comprendidas en el crítico proceso de independencia. Si tenemos en cuenta esta línea de sucesos, esta cronología, pues nos damos cuenta que el proceso de independencia en Lima fue bastante tortuoso, sobre todo para el público y sobre todo también para la reciente república. Se debe tener en cuenta que se había aprobado entre 1811 y 12 la Constitución de Cádiz, la Constitución gaditana, en pleno periodo virreinal. Pero esta tuvo como principal opositor al mismo virrey. Entonces, la Constitución gaditana era una de las formas liberales en las que se podía sostener el nuevo gobierno, y esto implicaba la representación del pueblo a través del Congreso. No existía un Congreso, sino después de la Constitución gaditana. Y claro, con la independencia es que se trata de hacer efectiva la Constitución gaditana, y para eso se necesitaban dos instituciones fundamentales. Para ese momento, el Congreso era la representación de la ciudadanía. Y por otra parte, la municipalidad era la que convocaba y oficializaba y daba la venia para poder abrir a elecciones. Eran las dos instituciones vitales. Entonces, si una de ellas estaba golpeada o estaba sumida en una crisis, no podía darse el inicio de la vida republicana. Entonces, por eso es que en este periodo hablamos de dos tipos de conmociones. Ante el saqueo y la batalla entre el ejército realista y el patriota, estamos ante una conmoción del pueblo. El pueblo está involucrado y no sabe, está desorientado y en medio de una incertidumbre de saber qué viene, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué gobierno se va a estabilizar? Y por otra parte, la conmoción institucional de poder establecer de una vez por todas la presencia del Congreso y de la Municipalidad de Lima para llevar a cabo las elecciones y el sistema republicano. Ya para 1825 estaba definido que iba a ser el sistema republicano. Entonces, en medio de esta crisis es que, incluso en medio de una crisis económica y también de enfermedades que habían ocurrido en Lima, porque estaban bastante aislados, había gente que no podía evacuar de sus casas y la mayor parte estaban encerradas en las murallas, pues había una crisis enorme. Entonces, esto ocasionó a que en 1823 primero y 25 se le otorgue todos los poderes dictatoriales a Bolívar. Y de esta manera Bolívar se convierte en ese momento en una suerte de salvador, de libertador, de mesías. Incluso la forma en la que se concebía visualmente al libertador era muy similar a la de un santo, ¿no? Y esto es muy comprobable a través de los retratos que se generaron tanto de San Martín como de Bolívar, y estas prácticas no solo en Lima, sino también en otros países de Sudamérica. Bueno, entonces tenemos que en 1825, ya cuando ocurrió la batalla de Junín, ocurrió la batalla de Ayacucho, Bolívar ya es considerado un héroe, hasta un ser mítico, heredero de los dioses griegos. Estamos hablando de una época en la que eso era la analogía más común. Ante un evento importante, pues se comparaba con algún héroe de la mitología. Bueno, es el caso de Bolívar. Se ordena encarga el retrato de Simón Bolívar. Ahora, hay una noticia que se da en 1963 por Emilio Jarterre de un recibo, ¿no? Y a partir de ese recibo, pues, tratamos de hacer la búsqueda en los archivos municipales, pero no encontramos nada parecido. Es decir, un recibo no era el documento que encontramos. Los recibos tenían estas características. Los recibos son, por lo general, unos papeles pequeños, con la firma y el detalle de los encargos. Y este es un registro, pues, digamos, contable que tenía la municipalidad. Pero nada de eso. Lo que sí encontramos más bien fue un oficio, un documento oficial, donde la tesorería de la municipalidad indica que se tiene que
convocar a los mejores profesores del dibujo de Lima para poder realizar o retratar al Libertador. El Libertador en ese momento, en 1825, al menos los 3 primeros meses, de enero hasta marzo, estaban en Lima, estaba en Perú. Luego de eso continuaba con las luchas de independencia al interior o hasta a veces regresaba a la Gran Colombia. Entonces, ¿qué dice este documento? Vamos a leerlo muy brevemente. El 10 de marzo de 1825 se señala el retrato de su excelencia el Libertador que se ha de colocar en la casa capitular, después de haberse solicitado a los mejores profesores del dibujo. Se ha elegido a don Pablo Rojas, ¿no? El que ya se halla trabajando, es decir, el 10 de marzo de 1825 ya se le había contactado y ya estaba trabajando, y se daba noticia de ello. Entonces, además de eso se señala, se colocase en esta sala capitular con todo el decoro posible el retrato de su excelencia el Libertador para eterna memoria. Entonces aquí nacen dos preguntas, ¿no? Básicas. Okay. ¿Qué cosa es la casa capitular? Y además, en esa casa capitular hay una sala capitular. ¿Dónde quedan? ¿Qué espacios eran? Bueno, la casa capitular es sinónimo de la casa del Cabildo, la casa del municipio de Lima. En ese momento, pues, no era el palacio que conocemos, que fue trazado por Emilio Jaltarbe, sino en ese momento era un edificio de 2 niveles y de construcción virreinal. Entonces, ¿por qué es importante saber dónde fue colocado el cuadro? Pues para saber su función. Y esta función a la vez, cómo influye en la manera como se compuso, cómo el artista compuso la obra. Porque si no se sabe dónde se colocó, y esto es muy importante tenerlo presente, la manera en la que hoy se exhiben las obras de arte son totalmente diferentes a cómo se exhibían en ese momento. Para ese momento no eran tal cual obras de arte, sí, eran bellas, sí, eran estéticas, pero no eran para acceso público, formaban parte de alguna parafernalia política, alguna parafernalia, no sé, social, en un templo. En el caso de la municipalidad, pues era la imagen del gobernante en la municipalidad. Es decir, el gobernante estaba presente en la municipalidad a través de su retrato. O sea, valgan verdades, era como la vera efigie o la vera imago del retratado en ese espacio. Entonces, por eso es que tiene tan importancia. Y saber dónde estaba ubicado el cuadro, pues también nos invitaba a saber cuál era la intención de la composición, es decir, comprender el espacio de exhibición y comprender la composición de la obra de arte. Entonces, las condiciones de visualidad es la otra parte. Ya vimos las condiciones históricas, ahora veamos las condiciones de visualidad. ¿A qué me refiero con condiciones de visualidad? Cómo el pintor concibió a la obra de acuerdo a cómo iba a ser vista por los demás. Entonces, para eso sí nos metimos en un embrollo, porque no existe ningún estudio sobre la edificación o el antiguo edificio de la Municipalidad de Lima, así que tuvimos que reconstruir sobre la base de documentación, tanto de planos, tanto de fotografías, poder identificar cuál era la disposición interna de esta sala capitular y, en primer lugar, dónde estaba ubicada. Así tenemos esta imagen del plano escenográfico de Juan Antonio de Ulloa, del siglo XVII, y donde se puede ver la manzana correspondiente a la Municipalidad de Lima, la misma que hoy ya está hasta el día de hoy. Bien, aquí se puede ver el espacio que ocupaba esta casa de cabildo, lo que está en blanco. El resto son también de la municipalidad, pero arrendados y viviendas de más personas. La fotografía que se conserva de 1873 nos da una idea de la arquitectura interna a través del techo. El techo nos puede servir a través de la disposición de las teatinas, a través de la disposición del patio interno y de un sobretecho que se puede observar, ahorita lo voy a resaltar, que hay una disposición especial dentro de este edificio. Ahora, esto implica una investigación de saber dónde está ubicado los espacios como la sala capitular. Al hacer la indagación, pues sí, resultó que en un documento se menciona que la marquesa de Fuente Hermosa vivía al costado de la baranda colindante de la sala capitular. Y además, ella vivía en Los Altos. Entonces, si vivía en Los Altos y estaba colindante a la sala capitular, pues evidentemente la sala capitular estaba en un segundo nivel. Entonces, eso fue muy, muy útil para poder identificar que la parte del segundo nivel era donde estaba esa sala capitular y donde estuvo exhibido el cuadro del Libertador. A través de la fotografía de Alexander Garner, en este conocido álbum Rays of Sunlight de 1868 a 70, pues ahí se puede incluso
intuir cómo era el interior de esta sala capitular. Incluso un registro bastante antiguo de León Sangrant nos muestra este espacio, el segundo nivel. Incluso le coloca, detalla su puerta, sus puertas y también sus ventanas, como si ese fuera un espacio especial dentro de todo este boceto. Y en efecto, ¿no? Al momento de hacer el estudio de las proporciones, voy a pasar muy rápidamente esta parte, al hacer el estudio de estas proporciones pudimos recrear con proporciones las medidas y hacer incluso una recreación en 3D, primero en plano, para luego trasladarla en 3D de la sala capitular. Y en realidad la sala capitular es el corazón de la municipalidad donde se celebran las sesiones de consejo, por ejemplo, de ese momento. Hoy día ya tiene su propio espacio. Y claro, cuando observamos este sobretecho, no sé si se llega a ver, bueno, en este sobretecho, es un tipo de techado particular que solo se ve en las salas capitulares de iglesias. Y en realidad, sí, capitulum viene de cabeza, es decir, donde se decidían qué sé yo, las disposiciones eclesiásticas, sea en la curia o en las órdenes religiosas. Siempre hay una sala capitular. La sala capitular es el convento de San Francisco, de Santo Domingo, de la catedral. Entonces, esa idea arquitectónica también se trasladó a la arquitectura civil. Y es por eso que vemos este techo medio abovedado. Y esta es, en nuestra hipótesis, el lugar donde pudo haber estado la sala capitular, ¿no? Creo que es bastante plausible porque no encontramos otro indicio de otro espacio. Ahora, gracias a la disposición interna de esta sala capitular, pudimos determinar que hay una puerta de acceso central y una puerta de acceso lateral que da al balcón del municipio. Para que se me entienda, acá seguramente se puede... bueno, ya hay una imagen que se puede apreciar más adelante. Entonces, si uno ingresa por la puerta principal, si tiene una imagen a la izquierda, pero una ventana a la izquierda, es muy difícil que en esa ventana esté el cuadro, ¿no? O al costado, resulta antiestético. Además, es muy común que el ortogonalismo, es decir, colocar los objetos de una manera ortogonal en las paredes, pues evite que esté a contraluz y al costado de la ventana y las puertas de acceso a la sala capitular. Por otro lado, está que se hubiera colocado en el muro contiguo, en el muro testero, viéndolo desde la galería, pues habría sido imposible también porque la disposición del techo es corrido hacia un lado y centraliza una mirada. Entonces, por eso es que consideramos que este espacio, el que se puede ver en la diapositiva, este rectángulo naranja, es donde estuvo el cuadro del Libertador. Entonces, al hacer esta proyección y a la vez, al haber encontrado un documento, una boleta donde se menciona que se debe de comprar una iluminación especial alta o de altura para que se pueda ver el cuadro, pues ya incluso habla de que el cuadro fue colgado no solo en ese muro, sino también en la parte alta. Entonces, poco a poco nos damos cuenta que alrededor de este cuadro había una parafernalia específica, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, esta recreación en 3D que pude realizar con estos parámetros de planos, sí, esta podría haber sido una disposición bastante esquemática, sí, sí, pero podría haber sido de acuerdo incluso a los objetos que están inventariados en esa época, como candelabros, mesas, los cuadros cronológicos de los alcaldes que se ven ahí, y el dosel también, que es clásico en un despacho civil o eclesiástico, y sobre el dosel el cuadro Libertador. Además, y esto es bien interesante, y esto lo he notado, y creo que no ha sido un fenómeno muy bien estudiado, la iluminación especial de los cuadros, el hecho de concebir la iluminación en los espacios internos donde van a ser colocados los cuadros, es también forma parte de cómo el artista tiene que concebir por dónde va a ingresar la luz para que se ilumine y también haga un juego óptico con lo que representa en la imagen. Esto no es casualidad, porque en realidad los cuadros que se exhibieron en la sala capitular tienen, por coincidencia no creo, sino más bien por causalidad, que todos tienen una iluminación de izquierda a derecha, como si se tratase casi de un consenso. Probablemente sea esto, ¿no? Probablemente esto se responda a que la iluminación ingresaba lateralmente por la izquierda, bueno, por la derecha del cuadro,
siendo objetivos, nuestra izquierda. Entonces, así tenemos estos cuadros que se pusieron en la sala capitular. Ahora, ¿cómo retrató Pablo Rojas a Bolívar? Bueno, aquí ya nos penetramos en la idea de la misma obra. Las condiciones de representación, ¿no? Es decir, cómo el artista, bajo su propio lenguaje artístico, concibe la obra. El artista no hace tabla rasa cuando empieza una obra. Si bien puede utilizar de manera directa referentes, hay todo un bagaje, una cultura visual detrás, ¿no? Y esa actúa en el proceso de creación, sea consciente o inconscientemente. Pero esto se puede analizar de manera objetiva al comparar las imágenes. Cuando comparamos las 4 imágenes, es decir, la del virrey Abascal, que luego fue reemplazada por la imagen del virrey Pezuela, luego por la de San Martín y luego por la de Bolívar en el mismo espacio, pues se puede hablar de una cronología, de una suerte de dialéctica, donde se propone una imagen, luego se reemplaza por otra y se vuelve a una cadena, a un diálogo artístico. No solamente son imágenes que representan a gobernantes y ya, cada una fue hecha con un propósito. Y el artista ahí es que dialoga con la obra que le antecedió. Bien, ahora, debemos tener en cuenta algo, que las obras que hizo Pablo Rojas todavía faltan recabar. La más importante es la de el libertador Bolívar. Pero hay otra más, que no existe materialmente, pero sí existe la imagen. O sea, es decir, se pudo dibujar y llevar al grabado un cuadro de Pablo Rojas, y ese es el único testimonio que sabemos de este cuadro, ¿no? Y es la de Bolívar llegando a caballo de una manera simbólica, llega a Lima y el Inca Viracocha, representante del gobierno peruano, y rodeado de estos niños, que son representaciones alegóricas de los hijos del sol, es decir, del Congreso, le entregan los poderes absolutos con una suerte de trofeo a Bolívar. Esta es la entrega absoluta de los poderes a Bolívar. Bueno, este cuadro fue hecho por Pablo Rojas. Entonces, cuando vemos este cuadro, es que podemos contrastar cuáles son los elementos que ha utilizado en esta imagen y también en el cuadro de Bolívar, en el cuadro de cuerpo entero. Y así tenemos que el detalle del niño ha sido reutilizado. Es decir, el mismo pintor ha utilizado sus propios recursos, sus propios elementos que ya utilizó en otra pintura, pues para incorporarlos en este cuadro, ¿no? Entonces hizo este cuadro alegórico, extrajo la figura del niño, la figura de esta alegoría del Congreso, de obediencia, de inocencia y de servicio y lealtad, y la convirtió en un niño. Y este niño es el que carga la cartela. En otras palabras, la alegoría del Congreso a través de estos niños o representantes de los hijos del sol, esas son las palabras que se utilizaban en esa época, se convierte en un niño que representa a la voluntad de la municipalidad, uno de estos niños. Entonces, por lo tanto, la intención alegórica es mostrar la fidelidad que tenía la municipalidad hacia el libertador. Por eso es que la cara del niño es absorta, ¿no? Es hasta de admiración, inocencia y cierta gracia, hasta cierta sonrisa. Y ese es un elemento muy, muy poco frecuente en realidad en las pinturas de este periodo, en las pinturas virreinales también, y en las pinturas de la República, sino hasta Pancho Fierro, ¿no? Entonces este ánimo, esta vitalidad, pues destacó muchísimo, sobre todo a la hora de abordar este cuadro, a la hora de elegirlo como método, como campo de estudio, ¿no? Bueno, ¿y qué más? No solamente reutiliza elementos de otro cuadro, sino también apunta los objetos, es decir, copia los objetos que existieron materialmente en su momento. Por ejemplo, tenemos aquí un modelo de tintero de peltre. El peltre era como una suerte de aleación de plomo y otros elementos más. Y lo que vemos en el detalle del cuadro es también este tipo de tinteros. En otras palabras, tomaba objetos de la vida real y los incorporaba a el cuadro. No es que los inventaba, sino que los tomaba. Y no solo eso, sino también que el retrato de Bolívar lo identifica con un uniforme específico. Y este uniforme, al contrastarlo con otra pintura de un pintor colombiano,
de Pedro José Figueroa, es exactamente el mismo uniforme. Entonces, el pintor lo que hizo fue estudiar materialmente los objetos que identificaban tanto a la municipalidad, tanto al Libertador y demás. Bueno, ahora, la forma de componer de Pablo Rojas es bien particular, bien común. Y aquí nos adentramos en el lenguaje del artista, como a través de la estructura compositiva de los elementos que forman la imagen, podemos encontrar hasta patrones, ¿no? Y estos patrones consisten en una obstinación por las estructuras triangulares. Cuando se observa las imágenes que él ha producido, tanto esta imagen alegórica de Bolívar como la pintura misma de Libertador solo con el niño y la batalla de Junín, hay una constante repitencia de estructuras triangulares. Y esto a la larga nos ha facilitado identificar otras obras de Pablo Rojas, que vamos a ver en breve. Entonces, acá hay algo. La obra que subsiste hasta el día de hoy, hay obras que honestamente algunos historiadores no incluyen en sus estudios o tal vez las miran por debajo del hombro porque no responde a una necesidad estética pues europeizante, ¿no? Entonces tal vez incluso pueden señalar de que es mediocre, textualmente, señalan que es mediocre, que no sabe componer, que no sabe perspectiva, pues eso es obvio, ¿no? Porque no había una academia en ese momento. Bueno, entonces, si no había una academia, ¿cómo se podía realizar o desarrollar un método de composición? Pues de manera empírica, ¿no? Y ese empirismo a veces es negado por los historiadores del arte, cuando en realidad ese empirismo llegó a ser bastante disciplinado en sí mismos. Por ejemplo, el uso del recurso de perspectiva muchas veces se malentiende que está mal utilizado, cuando en realidad está utilizado de una forma diferente. En el caso de Pablo Rojas, él hace dos perspectivas en este cuadro. Entonces, ¿a qué voy con este punto? A que si bien hay consenso de lo que es correcto y no correcto sobre la perspectiva, el hecho mismo de que la obra haya sido aprobada en su momento, que no solo de manera pública, sino también por quienes lo contrataron, y también haya subsistido en el tiempo, habla de una aprobación a lo largo del tiempo. Entonces, si hay un historiador o historiadores del arte que de pronto no conciben esta aprobación, no conciben esta subsistencia, que es una evidencia de aprobación, pues se estaría negando una parte de la historia del arte. Bueno, entonces, al momento de identificar las perspectivas, hay dos claras perspectivas. Una que es la que da la pauta al suelo ajedrezado, que tiene un punto de fuga muy alto, y esto nos da la sensación de estar ante una figura bastante amplia en dimensiones, y por otra parte está esta otra perspectiva, que es la de la batalla de Junín, que esto recrea la virtualidad, la espacialidad, el efecto óptico de que hay un espacio más allá del primer plano. Entonces, es interesante porque la perspectiva en este pintor, tanto en otros artistas de esta época, son recursos para que el ojo mire lo que tiene que ver, no como una correcta manera de pintar, sino para conducirnos a ver, a recorrer la imagen. Bueno, entonces, esa es una de las maneras de componer de Pablo Rojas. Estructuras triangulares, manipula a su necesidad expositiva y didáctica la perspectiva, nos muestra lo que tenemos que ver, es decir, al rostro del Libertador, en este caso, que es el punto máximo de las diagonales. Y además está otro asunto. Cuando vemos el detalle de la mano del Libertador, está pintado con pigmento siena, a diferencia de la tez del niño. Entonces, cuando vemos estas dos formas de pintar, pues nos preguntamos si es que efectivamente el Bolívar tiene las facciones que se muestran en su rostro, es decir, que son blancas. Bueno, este es un tema bastante interesante porque lo que logramos identificar a través de exámenes de reflectografía infrarroja es que el Bolívar que se ve en este cuadro no es el original, sino que ha sido repintado, ha sido blanqueado, y debajo existe un Bolívar que sí tiene en efecto este color siena de la mano que se puede observar en este detalle. Vamos a llegar a eso en un momento. Ahora,
no solo eso, sino que si se compara la imagen, el rostro del niño con el rostro de Bolívar, hay una incompatibilidad estilística. ¿A qué me refiero? Que al momento de pintar un artista X, al momento de retratar a alguien, si hay un retratista X que retrata a una persona, esta misma persona es retratada por un retratista Y, las imágenes van a ser completamente diferentes. Esto es muy evidente. Entonces es lo mismo, sobre todo cuando se maneja la técnica para abordar los rostros. Los rostros son la principal evidencia para poder encontrar el código o lenguaje del artista. Entonces, cuando se compara el rostro del niño con el Libertador, hay diferencias. El rostro del niño es mucho más lineal, a diferencia del rostro de Bolívar. Entonces, eso nos puso en cuestión, ¿estamos viendo el rostro de Bolívar o no? Entonces, para llegar a este asunto del rostro falso de Bolívar, es que tuvimos que comparar otra obra de Pablo Rojas. Y felizmente, esta obra que mencioné, llamada El retrato de María Bascal, existe aún. Está en el Museo de Pueblo Libre y aquí se puede ver una imagen. Al comparar la imagen de María Bascal con, por ejemplo, el retrato que podemos identificar de María de las Nieves, la bisnieta del virrey Manuel Amat, al compararlas todas juntas con el Bolívar, pues podemos darnos cuenta que el rostro de Bolívar no es compatible. Aquí nada más, fíjense el rostro del niño, que alegoriza la municipalidad. Ahora lo comparamos con las otras dos imágenes. Y más bien tiene compatibilidad con la manera de pintar de María Bascal, o sea, del retrato de María Bascal y también de María de las Nieves. Entonces ahí sí hay compatibilidad y se puede hablar de que hay indicios de que el rostro era falso. Además, este rostro de Bolívar tiene una similitud con otro de un pintor extranjero llamado Martín Francis Drexel. Entonces es más orientado a ese tipo de pintura, no la de Pablo Rojas. Y claro, en efecto, también el lenguaje de los retratos de María Bascal y también de María de las Nieves insisten en las estructuras triangulares, a tal punto que el cruce exacto de las diagonales da precisamente en una de las cuentas del rosario. Es un método de trabajar, es un lenguaje. Entonces, esto nos introduce la manera de pintar de Pablo Rojas y esto nos ayudó, sobre todo, a determinar que el rostro de Bolívar no era ese. Además, en 1825, y esto es por una cuestión historiográfica, en marzo y abril, Bolívar había sido retratado con bigotes. Y esto parece anecdótico, pero no va más allá. Bolívar maneja una imagen pública de revolucionario con bigotes. ¿Por qué? Porque va en contra de toda la tradición borbónica de ser rasurado y con peluca empolvada de blanco. Esa diferenciación hizo de que se le conozca hasta el año 25, hasta principios del año 25, con esta apariencia. Entonces, ¿cómo es que entre 1823 y 25 de pronto ya luce rasurado y con un tipo de imagen que corresponde al futuro, ¿no? Eso no corresponde historiográficamente a lo que debería parecer en la imagen. Además, cuando comparamos la imagen alegórica de Bolívar, vemos el detalle del rostro del Libertador en el grabado y el grabador ha incluido los bigotes. Es decir, Rojas pintó a Bolívar con bigotes, pero lo que se ve en la imagen, en el retrato, no es así. Ahora, la reflectografía que se aplicó al cuadro dio como resultado esta imagen. Y esta fue la prueba fehaciente de que debajo del cuadro había un Bolívar con facciones mestizas. Y este es el meollo de toda esta investigación, de toda esta conferencia también. Es que Bolívar había sido retratado de cuerpo entero con facciones mestizas que caracterizaba a este periodo revolucionario donde estaba uno a uno los países del norte de Sudamérica siendo independizados, ¿no? Bueno, y para terminar, el significado que tienen los símbolos de Bolívar, ¿no? En este retrato de Bolívar. Este periodo es un periodo de resignificaciones. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en el momento en que se proclama la independencia, se
proclama la independencia en distintas plazas que antes era el recorrido por donde el virrey hacía tenía su ceremonia de recibimiento. Es decir, iba por la Plaza Mayor, la Plaza Santa Ana, hasta incluso otras plazas más, ¿no? Incluso me parece que Montserrat también. Bueno, en estas plazas se iba el virrey con el estandarte del rey. Este mismo recorrido se hace con la proclamación de independencia. Entonces, no es que con la independencia se haga tabula rasa, no, sino que se toma los referentes del ritual real para que el público se sienta orientado e identificado con un sistema que no viene a cambiarlo todo de un momento a otro, sino que toma los referentes y genera una continuidad. Entonces, en este periodo es donde se establecen disyunciones, es decir, aquello que era parte de lo real ahora es parte de lo republicano y se tiene que acomodar. Y hay remanentes virreinales en símbolos republicanos. Por ejemplo, los nombres de los establecimientos, ¿no? El Real Felipe es cambiado de nombre, ¿no? La fortaleza de Real Felipe. El cabildo deja de ser cabildo y se denomina consejo, ¿no? O, por ejemplo, hay procesiones cívicas, ¿no? No solamente procesiones, sino que, por ejemplo, para la proclamación ocurre en procesiones cívicas o por celebración del 28 de julio hay procesiones, es decir, no son procesiones donde se lleva en andas a los santos únicamente, sino que se reconoce la fidelidad patriótica. Hoy día se puede expresar eso en la parada militar. Bueno, las procesiones cívicas tienen esta idea, esta noción de procesión religiosa, pero a la vez marcha en la vía pública por los ciudadanos que reconocieron al sistema republicano. En Caracas, por ejemplo, el retrato del Libertador era sacado como si se tratase de un santo. Es más, esta era una costumbre, era sacar el cuadro del rey o del virrey en andas por la vía pública. Lo mismo se hizo con el cuadro del Libertador. Entonces hay una continuidad. Se debe entender que entonces el retrato del Libertador es un símil del retrato de los virreyes. Ahora, los retratos de los virreyes se caracterizaban por algo, especialmente en Lima, la mnemotecnia. La mnemotecnia quiere decir que es decir, hay un símbolo que se asocia a los méritos del retratado. Si bien por acá vemos, aquí vemos por ejemplo el retrato de Manso de Velasco, el conde de Superunda, y lo que se puede atestiguar en el fondo es la reconstrucción de la catedral después del cataclismo de 1746. Entonces, una de las obras emblemas del periodo de Manso de Velasco es la reconstrucción de la catedral. Entonces, se asocia, ¿no? Queda asociado, queda engarzada dos realidades. La realidad incluso donde el mismo virrey está retratado en el fondo, en miniatura, y el virrey en amplia escala, en primer plano. Entonces son dos realidades, son dos manifestaciones que están unidas entre sí. El mérito del gobernador y al gobernante en sí mismo. Y aquí se puede ver, ¿no?, el detalle. Lo mismo con la batalla de Junín. La batalla de Junín está asociada a la victoria de la empresa libertadora de Simón Bolívar. Sobre todo por la anécdota de Junín, que en Junín pues no hubo ningún tipo de uso de armas de fuego, sino más bien fue a través de lanzas y también de sables, ¿no? Un choque violento entre ambos ejércitos. Y bueno, eso distinguió muchísimo el heroísmo de las luchas que llevó a cabo tanto Sucre como Bolívar. Por otra parte están los niños. Los niños en las pinturas religiosas siempre han representado inocencia, siempre han representado gracia, pero también servicio. Y esta idea de servicio también ha sido extrapolada a los indígenas. Por ejemplo, hay comúnmente en la pintura virreinal y también en el tránsito de la República imágenes de indígenas que están al servicio y son fieles a la presencia de la religión o a los santos, o en este caso al pregonar de San Francisco Solano que vemos ahí al lado de su instrumento. Y lo mismo se ve en este cuadro de Joaquín de la Pezuela, el virrey. El virrey que antes es el último virrey retratado en Lima, ojo, retratado en Lima, donde se ve a dos niños cargando una cartela y en esa cartela se puede leer todos los títulos nobiliarios, es decir, los títulos de noble que poseía
Pezuela. Y por otra parte, esta idea de los niños como hijos del sol ha sido documentado, está bien documentado. Por ejemplo, en la Gaceta de Lima, me permito leer, se señala lo siguiente. Se describe esta imagen, ¿de acuerdo? Esta imagen se expuso en el Palacio de Gobierno, ¿no? No el grabado, sino el cuadro en sí. El cuadro que tenía grandes proporciones, pero que hoy día ya no existe y lo único que queda es este grabado. Bueno, se describe. Al genio del Perú representaba el Inca Viracocha revestido de los atributos del imperio y seguido de las vírgenes del sol, que llevaba en sus puras manos una ancha cinta blanca y encarnada. Bien, cuando vemos la imagen, no están estas vírgenes en el sentido estricto del género, es decir, no son mujeres, ¿no? Las vírgenes han sido identificadas por estos putis o angelillos o metáforas visuales del Congreso. Las vírgenes del sol o los hijos del sol son metáforas del Congreso. Entonces, para que se entienda que esa conmoción institucional de la que hablaba está figurada expresivamente en el niño. El niño representa eso, como era necesario para los cabildantes, como era necesario para los congresistas o los nuevos congresistas, que se restituya un orden. No había un orden. Entonces, esa necesidad hizo de que expresivamente se represente a este niño con mucha inocencia, con mucha anhelo. Bueno, ya para ir terminando, la cortina verde. La cortina verde parece una anécdota también, pero son detalles que de verdad son propuestas artísticas. Cuando vemos los retratos que siguieron en esa secuencia de retratos de virreyes, se puede ver que hay escudos nobiliares. Los escudos nobiliares pues se identificaban en la genealogía noble de estos gobernantes. Aquí se puede ver, por ejemplo, los escudos de Abascal y de Pezuela, pero estos desaparecen completamente con el retrato de San Martín, y más con el de Bolívar, porque ellos no poseían, no eran nobles en absoluto. Entonces, ¿a qué responde esto? Bueno, a que existió una orden para poder eliminar todos los emblemas relacionados con los nobles, ¿no? Y esto también se efectúa en la tradición del retrato del gobernante. Los retratos de gobernantes, sí, por ejemplo, retrocedemos años atrás y vemos la secuencia, por lo menos de los últimos 200 años de los gobernantes virreyes, todos tienen un cortinaje rojo. Y este cortinaje rojo, o dosel, no es sino la representación del gobierno real, la presencia del rey. Pero ¿qué pasa si ya hay un momento en el que no existe la presencia del rey? Pues simplemente se desaparece. Y esto ocurrió en el retrato de San Martín. Ahora, el retrato de San Martín, pues sí, refleja esta orden. Me permito leer. Es necesario que se borren, quiten y destruyan los escudos de armas del rey de España que se hayan colocados en los edificios públicos pertenecientes al Estado. Y efectivamente eso ocurrió, no solo a nivel arquitectónico, sino también a nivel pictórico. Y eso también se observa en el cuadro que hizo Pablo Rojas. No hay ninguna cortinaje rojo, ni tampoco un escudo nobiliario. Pero lo que sí es de color rojo es tanto el uniforme, bueno, es solo el uniforme y el color blanco de la cartela. ¿Por qué recalco esto? Porque no es casualidad. En esa misma fecha ya se había definido los colores del escudo nacional. Entonces, ¿cómo no el artista no va a tener en cuenta los nuevos colores del sistema republicano en su obra? ¿No? Entonces, claro, es muy probable que haya sido así. Por otra parte, la cartela. La cartela siempre ha sido, en el caso de los retratos áulicos, el retrato de los gobernantes, tener inscrito todos los méritos políticos y nobiliarios de los gobernantes de los virreyes. Pero en el caso de San Martín, ya no, ¿no? Solamente se menciona el mérito sustancial del libertador, el haber declarado la independencia y haber luchado por ella en el Perú. En la cartela de Bolívar, que hemos estudiado, hay elementos que son bien interesantes. Por ejemplo, la letra A, que es una letra capital. Esto no está en ninguna cartela en toda la tradición de 200 años hasta 300 años de los retratos áulicos. La única que tiene una letra capital es la de Pablo Rojas.
y se ve que está formada la letra A de dedicatoria por dos figuras, ¿no? Alegóricas. No sabemos quiénes son, pero sí poseen dos atributos distintivos, una palma y unos laureles. ¿Cómo no? ¿Cómo no pensar digamos, en el símbolo de gloria o de eternidad, que no solamente forma parte del lenguaje clásico, sino también que formó parte del lenguaje del nuevo escudo nacional? Entonces, efectivamente, sí, se trata de cómo el artista encajó todos los símbolos o atributos del nuevo sistema republicano en esta imagen. Ahora, otro asunto más es por qué el niño está cargando la cartela de esta manera. En la tradición, en la cultura visual del virreinato, esta imagen está muy asociada a la Verónica. La Verónica, por lo general, cuando está retratada o cuando está representada al costado de Cristo en pleno Calvario, pues sostiene de esta manera la cartela. Bueno, perdón, el manto donde se impregna de manera aquiropoyética el rostro de Cristo. En términos de retrato áulico, pues sí, es una cartela, ¿no? ¿Por qué está involucrada la imagen de la Verónica? Nosotros consideramos que está involucrado con la celebración de Semana Santa. El 10 de marzo de 1825 ya se menciona en el documento que leímos que ya estaba siendo pintado el cuadro. Pablo Rojas ya estaba pintando el cuadro. Además, el domingo de Ramos, según el cómputus es una fórmula algebraica de múltiples variables que determina por todos los años y hasta la eternidad cuándo se celebra la Semana Santa. Y el cómputus de 1825 determina que el 28 de marzo empezaba la Semana Santa. Entonces, en esa misma semana, perdón, ese mismo mes, donde se pinta el cuadro de Pablo Rojas, que pinta Pablo Rojas del Libertador, pues coincide con la Semana Santa. Y es probable que haya tenido esta connotación de sacrificio, ¿no? O sea, ya no se impregna el rostro de Cristo, sino más bien se impregna los méritos del Libertador. Para no reiterar la imagen del Libertador impregnada en este manto y para no ser, para no profanar esta idea pues, católica, dogmática del Santo Sudario, pues se colocó los méritos literales, textuales del Libertador en forma dedicatoria. Entonces es una influencia de este pensamiento religioso. Y ya para terminar, la mayor parte de los gobernantes, bueno, todos, tenían este aspecto rasurado, con peluca empolvada. También San Martín tenía rasgos blancos, pero no Bolívar. Hasta antes de 1825, perdón, de marzo de 1825, Bolívar era retratado con facciones mestizas. Y esto queda evidencia en todas las pinturas que se hicieron en distintos países, en Ecuador, Colombia, Venezuela y en el Perú. Entonces, ¿significa que se retrató por primera vez a un gobernante mestizo? Claro, esa es la respuesta. E incluso esa es una de las, quizá, motivaciones de Pablo Rojas al momento de pintar esta imagen absorta del niño blanco impactado por la presencia mesiánica de Bolívar con rasgos mestizos, ¿no? Entonces, por ahí va la lectura, cómo en un momento determinado se invierten ciertos valores, es decir, no es el blanco el que subyuga al mestizo, sino es al revés. Entonces, si convocan a un mestizo para pintar este tema, ¿cómo no va a depositar expectativas, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque claro, Bolívar era así, era visto en ese momento como un santo, ¿no? E incluso está clara la referencia a Santiago Matamoros, Santiago Mataindios y ahora Bolívar Matapatriotas, ¿no? Se puede ver en esta imagen, cómo el soldado realista está tirado en el suelo y bueno, cómo se puede esto extrapolar a esta larga tradición de iconografía de Santiago. Y ya está, con esto terminamos. La perspectiva, que es un momento estilístico, y este es un asunto importante porque la perspectiva no solamente es una técnica o un mecanismo para poder burlar el ojo, para poder emular la realidad como la mira el ojo, sino por dónde mirar, hacia dónde mirar. Eso es algo que creo ya mencioné antes. Y además es una forma de ordenar un mensaje visual.
ese mensaje visual no es otro, sino que el de admirar a Bolívar. Y esto invita ese cuadro, ¿no? Pero ojo, estamos hablando de admirar en ese contexto, ¿no? Para que se entienda la sensibilidad del artista de la época en ese contexto. Y claro, la expectativa de todos los pintores era la de poder tener una representación, ser ciudadanos con voz y voto. En ese momento, esto incluso ya se ha hecho, incluso tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre la historia de la ciudadanía e historia electoral en este periodo, donde se puede atestiguar que casi todos los artistas, pintores, escultores, necesitaban ser reconocidos como ciudadanos. Entonces la expectativa era amplia sobre Bolívar. Pero la decadencia llega, sobre todo, después de la Declaración de Independencia, sobre todo en la transición de 1820 a 1830, donde algunos de los pintores ya no podían sostenerse con su propio oficio porque no había encargos, estábamos en plena crisis económica. Es el caso de Domingo Urreta, ¿no? En su testamento, cito, leo, me hallo en el día de una escasa suerte por las calamidades que notoriamente estamos experimentando en esta ciudad, en todas las clases, en todos los estamentos, que hacen y componen este vecindario y aún toda la República. Entonces, claro, en ese momento, de manera demagógica, el gobierno de Bolívar incluso armó un censo para que todos los artesanos sean incluidos como padrón dentro del padrón de ciudadanos, pero esto no resolvía la situación, ¿no? En realidad, el golpe a la élite criolla e hispana hizo de que los pintores se queden sin encargos, y los únicos que hacían los encargos para estos pintores era el Estado, y el Estado no podía abastecer a los encargos con los cuales podían subsistir los pintores. Por eso es que esa es una de las tantas razones por las que decae la pintura en el tránsito del periodo republicano, pero virreinal a republicano. Entonces, ya esta es una cita personal, con esto concluyo, la veneración hacia el gobernante mestizo, es decir, el libertador, a sus méritos y a su servicio a la sociedad permite la aceptación y perdurabilidad de este retrato. En la misma suerte que corrió la efigie de José Olaya hecha por José Gil de Castro 3 años después, perdón. Rojas y los maestros de casta, es decir, los mestizos de su época, en medio de una pantomima social que trató de reivindicarlos, dedicaron sus trabajos a los responsables de la reciente inaugurada República, sin calcular la pronta depreciación de sus obras en el mercado. Por lo tanto, el anhelo de ascenso social y de giro de yugos fue entonces una metáfora de las profundas aspiraciones del pintor en el retrato de Bolívar. Y bueno, es aquí donde termina mi exposición. Agradezco muchísimo, muchísimo la atención prestada, y para cualquier consulta quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Osmar Esquivel por esta excelente exposición que nos ha hecho, que ha sido un resumen de su tesis, ¿no? Y yo he tenido el placer de leer la tesis que ha hecho Omar, y realmente a mí me encantó por toda la minuciosidad, donde no deja puntos sueltos, donde todo está, se busca una explicación de todos los puntos. Y entonces es una tesis realmente que, aparte por la forma didáctica de escribirlo, realmente es un placer leerlo. Lo otro aspecto que también observo es que justamente lo que tú rescatas en tu trabajo es la parte de cómo es que un retrato, donde ahí no es solamente el retrato del personaje, sino que también entran varios elementos donde simbolizan lo que es el representado. Eso no solamente para lo que es el retrato de virreyes, sino que también los nuevos autoridades de la República asumen también lo mismo. Y es el artista el que tiene que ver cómo sortea y cómo, en base a las normas que se establecen con la nueva República, cómo lo utiliza y cómo utiliza esos elementos. Y entonces, ese es lo que me interesa, cómo es que mi comentario, una de las cosas que quiero comentar de tu exposición, pero no solamente están las inquietudes mías, también está la del público. Justamente el público ha tenido una amplia, una serie de comentarios, justamente inspirados con lo que es con toda tu exposición y las inquietudes que ha surgido de ellos. Uno de ellos es porque, por ejemplo, aquí tocamos uno de los aspectos que tiene que ver con la parte racial, ¿no? Acá una de las personas me pregunta,
¿no? María del Carmen Ulloa. Acá resulta que no por lo llamaba así por lo que era bajo de estatura. Yo no sé si es por eso o puede ser que de repente, complemento acá la pregunta, si es que puede ser que tal vez la mirada de Pablito, el diminutivo de Pablito, haya sido la misma forma como denominaban a, a Pancho Fierro, que ahora justo historiadores de arte como Fernando Villegas o como Natalia Macluf, ellos lo reivindican y le quitan ese diminutivo suena también para disminuirlo como artista y ponerlo como lo que es un artista y reconocen más bien el nombre como Francisco Fierro. Y no sé si de repente tú tengas una mayor información sobre este punto. Sí, lastimosamente todavía no existen pruebas documentales de la relación entre Pancho Fierro y Pablo Rojas, pero me resultó muy inquietante, incluso esto lo coloqué en en una cita de la tesis, la apreciación que tuvo Francisco Stasny. Al momento de analizar las obras de Pablo Rojas, estableció el lazo estilístico entre Pablo Rojas y Pancho Fierro. ¿Por qué? La principal razón es porque, a diferencia de José Gil de Castro, Pablo Rojas admite códigos del argot popular. Por ejemplo, la expresividad del niño. Esto no se ve en ninguna pintura de José Gil de Castro. A José Gil de Castro está más solícito a resolver lo que los ojos merecen mirar, que es las facciones del retratado. Y ahí nada más es donde se ubica su principal atención. A diferencia de Pablo Rojas, no, que incluye otros elementos interpretativos y subjetivos, y es ahí donde se encuentra la mayor libertad de un artista. Eso por un lado. Eh, por otro, no sé si se puede ver, a ver, voy a tratar de colocar la diapositiva. Aquí, en esta diapositiva, que todavía no sé si se ve, bueno, eh, Ahí la, está. la imagen, esto es muy anecdótico, pero a la vez oficial, ¿no? El Código Popular está descrito jocosamente en los genitales del caballo. Los genitales del caballo no son de un equino, no son de un caballo, son digamos, de humano. Y estos genitales están expuestos a la cara del derrotado español que está en el suelo, del soldado español. Entonces, ¿cómo se puede permitir ese código popular de mostrar los genitales al perdedor, ¿no? Entonces, hay una disculpa, hay una aceptación, ¿no? O sea, no hay problema. Mientras no nos falte de respeto al sistema oficial vigente, que es el republicano, pues falta de respeto al enemigo sin ningún problema. Entonces, ese permiso que se le concede a Rojas de hacer este elemento de código popular, pues lo asocia muchísimo a Pancho Fierro, ¿no? Y claro, ya no es solamente este carácter expresivo que notó Stasny entre el niño que se observa en la pintura de Rojas, y la jocosidad de Pancho Fierro, la vitalidad. Ese patos, él le denomina el patos, de la vitalidad que se observa en ambos pintores, ¿no? Pero no hay nada documentado todavía. Sin embargo, o sea, no quiere decir que sin documentos no exista una validez de estas hipótesis, ¿no? Yo creo que es bastante válido, sobre todo la observación es un principal indicativo, ¿no? Por eso es lo que tengo que decir. Claro, lo que pasa es que, bueno, como todos acá estamos descubriendo, la historia del arte peruano, bueno, la historia del arte a nivel mundial se está construyendo, está en proceso de construcción. No hay algo definitivo, no como justamente como estamos viendo con lo que tú nos estás exponiendo. Y, por ejemplo, es también esto, lo que tú me estás mostrando, nos hace descubrir cómo es que el arte republicano no es un arte, digamos, donde simplemente sigan unas ciertas normas y simplemente el artista lo imita, sino que también, aparte de darse licencias, ¿cómo es que también hay el lenguaje popular que se utiliza y que se recoge, ¿no? Y encima que uno comúnmente ve el arte republicano o el arte del siglo XIX como un arte hasta inocente, entre comillas, y que esconde justamente lenguajes hasta considerados, bueno, de lenguaje popular que son vulgares.
¿no? La imagen de las genitales, fue justamente dentro del lenguaje masculino, que simplemente dice la supremacía masculina por sobre el Claro, otro, ¿no? también. Eso, por Sí. ejemplo, y que uno comúnmente piensa el arte republicano o el arte anterior al siglo XX no lo tiene, ¿no? Que es más fino, más educado, más Mm. refinado, que no tiene esas vulgaridades, pero que sí hay una vulgaridad que también puede esconderse, ¿no? Y dentro de Y las cosas, ¿no? y lo más Perdón. interesante es que es una vulgaridad oficial, porque es una imagen oficial aceptada por el gobierno. Entonces, a mí me parece sorprendente. A mí me sorprende mucho y sobre todo es un indicativo que apoya la hipótesis de Stagni, ¿no? De que Pancho Fierro estuvo relacionado con Pablo Rojas. Ujú. Y dentro de esas cosas ocultas que no se muestran o que no se decían y que ahora se descubren, una de ellas está también la parte acá hay varias preguntas que me están haciendo, donde justo la inquietud es cuanto al retrato verdadero de Simón Bolívar. Es como, acá hay varios usuarios que me preguntan, que mandan de las consultas, donde justamente mencionan de que cuál es el verdadero retrato de Simón Bolívar, porque varios han visto el retrato de Simón Bolívar como un retrato de hombre blanco y otros lo han visto mestizo, y hay esa confusión. Y encima otra persona o otro usuario también pregunta, ¿quién pudo haber hecho ese retoque en el retrato de Pablo Rojas del retrato de Simón Bolívar? Y eso no creo que haya sido, en mi opinión personal, no creo que haya sido por algo que a algún artista se le ocurrió. Debe haber habido alguna orden que haya sido de una autoridad que haya dicho, no, este retrato no, prefiero mejor el retrato donde aparece blanco, porque no, qué feo, ¿cómo va a ser Simón Bolívar mestizo o afroperuano? ¿Cómo se le va a mostrar ese rostro? Tiene que ponerse bonito, entre comillas. No sé si de repente podrías haber encontrado algo. Ya, lastimosamente no hay documentos sobre el repintado de este cuadro, o al menos no lo he podido encontrar hasta 1840, porque digamos ese fue el rango de búsqueda para, para el cuadro de Bolívar. Y no hay ningún tipo de documento, está eso por subsanar. Pero lo que sí es interesante, como tú bien dices, creo que cae por propio peso, es que hay una idea de reemplazar la imagen por considerarla tal vez arcaica, en un sentido que Bolívar ya tenía una imagen modernizada en 1825 hacia adelante, hablamos de octubre de 1825 hacia adelante, que era rasurado, que era blanco, etcétera, y es la imagen que perennizó en la memoria pública, ¿no? Al margen del proceso de independencia, es decir, de las batallas de independencia. Entonces, esta imagen imperializada, que corresponde a octubre de 1825, es la que se quiso actualizar. Esta es mi idea, ¿no? Se quiso actualizar y corresponde, bueno, y también justificaba el blanqueamiento de Bolívar. Se justifica, ¿no? Es lo que puedo mencionar, ¿no? Es interesante también notar que esta imagen que reemplaza a la de Pablo Rojas tiene más que ver con los retratos que realizó un inglés, Francis Drexel, y que se volvió icónica en la iconografía de Libertador. Entonces, es como en la convención de la imagen del Libertador se orientó hacia el gusto europeizado, ¿no? Y eso justifica también el blanqueamiento y todo lo demás, ¿no? Ujú. A ver, acá me preguntan también otro tema que ahí un poco para que puedas orientar al público en cuanto a lo de la parte de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, un usuario me pregunta eh, si es que hay una fotografía de Simón Bolívar vivo, así como hay una fotografía de José San Martín anciano, si es que hay lo otro. Nosotros No, sabemos, bueno, eso es imposible. No sé, quisiera por favor si tú los puedes explicar. sí, claro, muy sencillo, ¿no? Los daguerrotipos, Nicéforo Nips recién realizó los primeros ensayos de fotografía en 1821 a 26, ¿no? Y no se masificó la fotografía sino con los daguerrotipos, digamos, en 1850, 60. Entonces, pues Bolívar murió en 1830 y no alcanzó, ¿no? A esa época. A diferencia de San Martín, que sí, ¿no? Vivió una vejez
tranquila en Francia. Más bien, llegué a leer una pregunta que me pareció interesante, no sé si me permites contestarla. Sí, no hay problema. Sí, muchas gracias. A propósito también, hago esta proyección de esta diapositiva. Es la pregunta, a ver, quiero leer, de Carlos Visconde, pero ahora que lo mencionan, ¿no les parece que esa cuestión del color de la piel se puede deber a algo meramente contextual? O sea, falta de una pintura, la limpieza de los materiales o el estado de conservación. Ya, no. Nos gustaría que sea así, ¿no? De repente por desgaste o por tal vez oxidación del pigmento del barniz, pero no lo es. Porque cuando se aplicó la reflectografía, como se puede ver en la imagen, no solamente se ve la imagen de detrás, sino que se ven dos ojos diferentes. Y también el mostacho. No sé si se llega a ver. Bueno, ahí está el mostacho de Bolívar. Y las proporciones de la cabeza también eran diferentes. Entonces, no, eso no puede ser solamente un pentimento, por ejemplo, sino más bien una imagen que está debajo. Y claro, ya también lo hemos visto, lo hemos revisado con la incompatibilidad de estilo, que es muy evidente, ¿no? Entonces ya la prueba contundente de que hay un cuadro debajo, o bueno, al menos un rostro debajo, es la reflectografía, ¿no? Claro. Y hay otras preguntas acá que nos hacen los usuarios y que lo que contemplo es que tiene que ver con la forma como se ha estado construyendo la historia del arte y cómo se enseña en los colegios, donde simplemente se hace demasiado muy cronológico, muy cerrado en tal época, en el siglo XIX se hizo tal cosa, en el siglo XIX está la fotografía, en el siglo XIX entra la pintura europea, pero no se habla de esta parte de la transición, no se desarrolla la transición. Y entonces, acá uno de los usuarios me dice, pero que él tenía conocimiento de que entra la pintura académica europea. Yo quisiera que tú les explicaras acá que cómo fue la pintura de este periodo de transición. Ya, había maneras para poder emular los modelos europeos. Por ejemplo, Vargas Condemarín, por ejemplo, era un intelectual, también funcionario público y amplio coleccionista de obras de arte. Y él básicamente estuvo al contacto de varios de los pintores y de hecho tiene que haber habido un suministro de recursos visuales. Por ejemplo, de cómo llegó la pintura de Mengs a al tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, porque eso se puede ver en las obras de José Gil de Castro, por ejemplo, ¿no? Hay copias o interpretaciones de Mengs en José Gil de Castro. Entonces, ¿cómo llegó esas pinturas? Bueno, a través de grabados, a través de apuntes, y estas solamente podían darse, no a nivel de los pintores, porque se debe tener en cuenta, y esto es contextual y muy particular en Lima, los pintores no eran nobles, eran mulatos, formaban parte del grueso de la población, eran artesanos en ese contexto. Así que ellos no tenían el acceso a materiales de la academia, ¿no? Sea de España, sea de Francia, así que la manera era a través de la misma élite. Entonces la élite determinaba también el gusto, la orientación del gusto, y la emulación de estas imágenes era como una orden para los mismos artistas. Y si no se cumplía, pues los artistas simplemente no entraban en la vigencia de ese gusto y simplemente quedaban arcaizados, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? La dinámica más íntima que existía entre el comitente y el pintor, ¿no? Y como el comitente era el introductor de estas novedades en Europa y de la vigencia de las mismas. Claro. Y eso cuando comentas sobre Mengs, me recuerda que justo Buffarde menciona en su texto sobre simbología patriótica, ahorita el título no recuerdo bien, él menciona justamente que el tratado de Antón Rafael Mengs fue muy popular a segunda mitad del siglo XVIII. Y eso puede hacer que también haya permitido también haya impulsado el interés hacia la pintura de Mengs. Y de ahí la difusión también a través del grabado. Podría hacer eso. Planteo más o menos una idea, ¿no?
Claro, claro, claro. Incluso hay un libro conocido que se publicó en la mitad del siglo XVIII y que tuvo una perdurabilidad enorme, que fue el Museo Pictórico, ¿no? Este libro, creo que es de Antonio Palomino, claro, Antonio Palomino, el Museo Pictórico, es donde básicamente se establece cuáles son los parámetros para poder aprender a pintar. Primero el ser copista, luego el ser intérprete de temas nuevos y luego inventar sus propios temas. En estos tres, más o menos tres diferenciados niveles es que hay una enseñanza, una didáctica que se aplica en el Perú. Ahora, el Museo Pictórico es un libro que se publicó, es más, incluso es de 1715, si mal no me equivoco. Eso estuvo vigente en todo el siglo. Y circularon en las bibliotecas por ejemplo, Ruiz Cano, ¿no? En el inventario de Ruiz Cano está registrado este libro, por lo tanto circuló las ideas de Antonio Palomino en Lima, y no solo eso, sino también que en 1792 en la Carta de la Pintura y en la Carta de la Música, que son dos manifestaciones muy importantes que se publicaron en el Mercurio Peruano, una de las pocas manifestaciones públicas relacionadas con arte, pues incluso está este mismo parámetro, ¿no? Primero ser copista, luego ser intérprete y luego ser inventor. Entonces, es como, si vemos de 1715 el Museo Pictórico y luego 1792 sigue vigente la misma idea, ¿cómo no va a seguir vigente en el periodo de independencia? Entonces, es así como se transmitían las ideas, sí, lentas, con mayor permanencia en la mentalidad de los artistas de este tránsito, ¿no? Del tránsito del Virreinato a República. Claro. Y yo quisiera acá hacerte un poco un comentario, intercambiar información, intercambiar ideas en cuanto a lo que tú has expuesto, que tiene que ver con la parte de, hay una parte de la tesis que también me pareció muy interesante, cómo es que los artistas que son de ascendencia afroperuana y que son de ascendencia indígena buscan a su vez un blanqueamiento social. Y eso no se toca comúnmente. Se menciona como un mundo idealizado del mundo de la colonia, donde todos eran felices, el negro estaba en su sitio, el chole estaba en su lugar, el blanco estaba en su sitio, había una armonía, el negro cantaba, la blanca era la tapada, la bella, la hermosa, el indio era solamente un ave de paso, no estaba en Lima, y realmente cuando uno lee tu tesis, yo reviso y descubro que no era un mundo armonioso. Ahí el indígena que entraba en una posición social, y el afroperuano también, de pronto buscaban aceptación social y buscaban ascender socialmente. Y entonces ellos buscaban blanquearse, mezclarse con gente de raza racialmente blanca. Y entonces ahí hay un racismo que había oculto que uno comúnmente no lo menciona. Y no sé si podríamos ampliar sobre este punto. ¿Me podés Sí, ampliar de repente? claro, Algo claro. debes haber encontrado más. Sí, 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 sí. De hecho, la historia de las migraciones no creo que se remonte solo al siglo XX, ¿no? O sea, las migraciones se daban de acuerdo a distintas circunstancias, sea, por ejemplo, fenómenos de niños, sequías, y de pronto Lima era una oportunidad para poder desarrollar o al menos subsistir. Es interesante notar, por ejemplo, que hay pintores que vienen de Lambayeque, que vienen del Valle del Mantaro, no sé si es de Tarma, sí, de Tarma, o de Ica, o de Chincha, y llegan a Lima, se establecen aquí y hacen bueno, carrera o bueno, hacen una trayectoria en la pintura. Esto es bien interesante porque nos habla de que el ejercicio de la pintura era mucho más transversal de lo que se cree. ¿A qué me refiero con transversal? Que incorporaba distintas, es decir, si alguien se dedicaba a ser pintor, pues tenía contactos desde las congregaciones o hermandades o cofradías más humildes hasta las más lujosas, sea la cofradía de Rosario.
o incluso desde el Estado a través de una pintura para un virrey, o pintar el catre, la cama del virrey, que esto está documentado también, o incluso el retrato mismo del virrey, pues el artista tenía la posibilidad de movilizarse socialmente y la capacidad para generar un nuevo posicionamiento, un nuevo futuro para sí mismo. Ahora, claro, esto en metodología de historia del arte a veces es visto con mucha delicadeza porque se interpreta que lo social no está involucrado con el producto artístico. Pero yo creo que sí, ¿no? En el sentido, no de una manera determinante, ¿no? O condicionante, formulística, pero sí como parte de ese ejercicio. Es decir, si no sabemos cómo se ejercía la pintura, quiénes ejercían la pintura en un contexto complicado, como el virreinato y el tránsito a la república, pues estaríamos hablando sobre datos vagos, ¿no? No sabríamos si hubo dificultad o no dificultad para poder desarrollar ese oficio. Pensando en los grabadores, el caso del grabador Marcelo Cabello, es el único hasta ahora reconocido afrodescendiente que desarrolló el grabado en la historia del Perú, hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se dieron las condiciones a finales del siglo XVIII? Porque aparentemente había mayor apertura, mayor posibilidad para el ejercicio de sus oficios gracias a las reformas borbónicas. Había una posibilidad para que estos artistas o sea, sean de una ascendencia mestiza, indígena, afrodescendiente y puedan ejercer siempre alineándose a la formalidad, ¿no? Al hecho de pertenecer a un gremio. Por eso existieron incluso reformas de gremios. Entonces parece que hubo sí un escenario de posible ejercicio de la pintura, de la escultura y del grabado a finales del siglo XVIII. Incluso recuerdo una cita muy interesante de Juan Carlos Estensoro que señala que esa sociedad del siglo XVIII, de la segunda mitad después del cataclismo, es muy parecida a la de ahora en el aspecto de la convivencia entre las distintas etnias, ¿no? Y claro que sí, siempre había de todas maneras techos de cristal para los afrodescendientes y los indígenas, pero estaba ese artificio de poder lograr alcanzar una nueva posición a través de la relación con estos comitentes, a través de la relación con el gobierno, pero siempre terminaba una ficción, ¿no? Y eso es un poco, bueno, es bastante dramático, ¿no? Si se piensa. Claro. Bueno, quisiera un poco agregar solamente para terminar que mi pregunta, esta pregunta que yo hice, justo, no, aparte de agradecerte un montón lo que tú has explicado, justo mi pregunta, a raíz de un comentario de uno de los usuarios, se debe a porque lamentablemente se maneja mucho, acá en el Perú, mucho la imagen idealizada de la colonia, ¿no? Y que lamentablemente es algo que se arrastra desde lo que llamó Sebastián Salazar Bondy como la Arcadia colonial, ¿no? Y que esa imagen es lo que nos ha dañado para interpretar lo que son la historia en el Perú y también la historia del arte, ¿no? Y esto, y que justamente tampoco vamos a demonizarlo todo, tampoco vamos a considerar que todo fue horrible, explotación, pero simplemente que hay que ver que uno tiene que quitarse esa mentalidad para poder entender y acercarse mejor a la historia y en este caso la historia del arte, cosa que tú lo estás haciendo y que yo te felicito personalmente, ¿no? Y bueno, entonces para terminar, ya que justamente para, habiendo ya no más preguntas, eh, antes de concluir con la sesión de hoy, les comentaremos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. A público asistente les agradecemos su participación el día de hoy y los esperamos en nuestra próxima sesión, el viernes 25 de febrero, fecha en la que la historiadora de arte María Eugenia Ilia Miranda presentará la conferencia La Peña Pancho Fierro y el arte popular. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, es decir, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Gracias por su participación y buenas tardes.
Muchísimas gracias, Margarita.